Bueno, en el primer problema ustedes tenían esta situación en donde la urna 1 contiene X esferas blancas e Y esferas rojas, y la urna 2 contiene Z esferas blancas y B esferas rojas, ¿sí? Primero se escoge al azar una esfera de la urna 1 y después se pone en la 2. O sea, ahí ya vos tenés una probabilidad condicional que está cambiando tu escenario, ¿sí? De acuerdo a lo que sucede. Entonces se escoge al azar una esfera de la urna 2. ¿Cuál es la probabilidad de que esta esfera sea blanca? ¿Sí? Entonces, como la pregunta es de la probabilidad de que sean blancas, calculo primero la probabilidad de que sean blancas en la urna 1, ¿sí? Que sería X sobre X más Y. Por Y, que es la probabilidad de que salga. Y después vos tenés la probabilidad de que salgan rojas, que es Y sobre X más Y, ¿sí? ¿Se entiende? Porque acá vos Claro, tenés, sí. ¿sí? Acá vos tenés tus X y tus Y, ¿ves? Acá está armado el arbolito. La primera probabilidad de las esferas blancas en la urna 1 es X sobre X más Y. ¿Sí? Siendo que X Sí. son las esferas blancas e Y son las esferas Y rojas. las rojas. Amor, busca por ahí. Sí, está en la pieza, ¿no? No sé, o acá, mirá, no, ¿dónde está el cargador? Bueno, y después en el mismo punto inicial, pero pensando, ¿sí? En la probabilidad de que sean rojas. Entonces tenés Y sobre X más Y, ¿sí? Todo desde el punto cero, desde la situación inicial, en donde tenés las cantidades que están dadas en el momento inicial. Ahora, partiendo de la probabilidad de que haya salido, ¿sí? Blanca, vos tenés este árbol, ¿sí? La probabilidad de que sea roja la esfera sacando de la urna 2, y siendo que se agregó una blanca porque acá salió blanca, ¿sí? Claro. Entonces en ese caso tenés B sobre Z más B más 1. Y en el caso de que sea blanca, salvo que se agregó una blanca, es Z más 1 sobre Z más B más 1, ¿sí? En este caso que están marcados con rojo acá, es la probabilidad de que sea blanca, dado que se sacó de la urna 2 una que era blanca, ¿ves? Claro. Porque vos le estás sumando 1 a Z, porque Z son tus esferas blancas iniciales, más la 1 que sacaste. Y después tenés Y Z también, más B más claro, 1. sumo el total. Claro. Exacto, ¿ves? Sí. Y después, bueno, Perfecto. está por el otro lado, si hubiese salido roja, ¿no? Si acá hubiese salido Claro. roja, es Y sobre X más Y. En ese caso en que vos hayas agregado una roja, se calcula la probabilidad de que sea roja la esfera sacada de la urna 2, dado que se agregó una roja. Entonces B más 1 sobre Z más B más 1. Y acá, por este lado, la probabilidad que sea blanca, dado que se sacó de esta urna, la urna 1, una que era roja. ¿Sí? Entonces tenés Z sobre Z más B más 1. ¿Sí? Para explorar la rama que consideras únicamente se pasa una blanca, y que sea una blanca sería las dos que están marcadas. ¿Sí? Entonces tenés X sobre X más Y por, ¿sí? Esta Z más 1 sobre Z más B más 1. Esa es esta rama que está acá. Más la otra rama que está acá abajo. Y sobre X más Y por Z sobre Z más B más 1. Expresado únicamente en letras, ¿sí? En letras, sí, 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 sí. Perfecto. Sí, así está el problema. ¿Se Buenísimo. entiende? Sí, ahora se entendió, profe. Ahí Si estamos ustedes entonces. quieren, yo Muchas después les gracias. publico esto, ¿sí? Estos son los resultados. Buenísimo. Vamos a intentar seguir resolviendo y ahí después comparamos qué nos Bueno, salió. la idea de hoy es avanzar sobre sistemas expertos probabilísticos. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno. Vamos a cerrar esto que está acá, vamos a llevar esto para arriba. Bueno, a ver. ¿Ustedes acá están viendo una pantalla que dice partes del sistema experto? Sí, sí, sí. Bueno, esto viene de la bibliografía, yo acá le puse en donde está página 10 del libro, ¿sí? Que me parece que es muy importante que lo tengamos en claro, que son las partes de un sistema experto. O sea, para que yo pueda decir esto es un sistema experto, deberían estar en la mayoría estas partes representadas, ¿sí?
por un lado, obviamente, están los especialistas o expertos humanos, que son los que me van a ayudar a... Uy, espera, se me desenchufó. Mi computadora está en una fase en donde funciona solamente enchufada, así que si se desenchufa no funciona. Bueno. Estamos entonces en las partes del sistema experto. Tenemos, por un lado, el especialista humano a través del cual vamos a sacar las contribuciones para poder armar a través del trabajo que hace el ingeniero en conocimiento, ¿sí?, lo que es toda la parte del conocimiento. ¿Cómo vamos a representar ese conocimiento? ¿Sí? A través de una base de datos especialmente armada, que según qué tipo de sistema experto estemos trabajando, es la forma en que vamos a guardar el conocimiento, ¿sí? Ustedes vieron en búsqueda qué datos eran importantes para poder armar una búsqueda, cómo yo iba a representar cada uno de los nodos, cómo iba a poder recorrer esos nodos. Ahora que hablamos de sistemas expertos probabilísticos, ¿sí?, en este caso el conocimiento está representado en las probabilidades a priori y en las verosimilitudes, que fue lo que vimos en la clase pasada, que eso es importante que lo tengamos en cuenta. Las probabilidades a priori, ¿sí?, que son ese conocimiento que yo tengo con respecto a las estadísticas del centro asistencial o del lugar sobre el cual estoy relevando la información, antes de conocer los datos propios del sujeto, ¿sí? Y las verosimilitudes, que sí ya corresponden a teniendo algún tipo de información con respecto al sujeto específico, ¿sí?, relacionando los datos de las estadísticas que tenemos de las probabilidades a priori. Esos conjuntos de datos son los que vamos a guardar en nuestra base de datos del conocimiento cuando hablamos de sistemas expertos probabilísticos. Entonces el ingeniero del conocimiento tiene que ver cómo va a representar ese conocimiento que tienen los expertos humanos, llámense médicos, contadores o lo que fuere, en esa base de datos de conocimiento que va a tener representada la información propia del problema. Obviamente los usuarios que van a interactuar con el sistema. Después lo que tenemos acá, que esta es una parte muy importante, ¿sí?, que es el subsistema de adquisición de conocimiento. Esto es, a través de la interacción entre los expertos humanos, la base de datos y un subsistema de aprendizaje, lo que va haciendo es convertir toda esa información, acá tenemos la base de datos del conocimiento, ¿sí?, la base de datos del conocimiento donde guardo las probabilidades. Esta es una base de datos brindada por los expertos humanos, ¿sí? Entonces a través del subsistema de aprendizaje se va convirtiendo, ¿sí?, esa información de los humanos, acá tenemos toda la ingeniería de los expertos en inteligencia artificial, que serían ustedes, que van a transformar ese conocimiento del experto humano, o de las bases de datos, en información que se representa en la base de datos de conocimiento. Para eso tiene que pasar por un subsistema de aprendizaje, ¿sí?, un subsistema de adquisición de conocimiento. Este subsistema de aprendizaje es el que no siempre lo vamos a ver en todos los sistemas expertos. Se supone que para que sea un sistema experto inteligente, tiene que aprender. O sea, no es solamente entrenarlo o capacitarlo con una base de datos inicial y después que siempre responda en base a ese dato inicial. Si él no puede adquirir nuevo conocimiento, generalmente no hablamos de inteligencia, ¿sí? Entonces, para que tenga esa característica inteligente, tiene que estar presente este subsistema de aprendizaje, que significa que por más que yo lo entreno, lo capacite la primera vez, el sistema es capaz de, a través de nuevos ejemplos, a través de ir incorporando este conocimiento que le dan los expertos humanos y la base de datos, ir incorporando nuevo conocimiento a la base de conocimiento. Pero esta es la parte por ahí más difícil, que es lo que le da la dinámica a los sistemas expertos, que hace que los sistemas aprendan. Este subsistema de adquisición de conocimiento crea esa transformación en la forma en que vamos a representar el conocimiento. Y antes de que un dato pase a estar guardado en forma de representación de conocimiento en la base de conocimiento, va a pasar por este subsistema de control de coherencia. ¿Qué hace este subsistema de control de coherencia? Lo que hace es ver lo que tengo guardado en la base de datos y lo que quieren ponerme. Y ahí lo que hace el sistema es de alguna forma verificar que lo que me van a incorporar a la base de datos de mi sistema experto no se contradiga con lo que ya tengo. O sea, que no me cree incoherencias que va a hacer que después el sistema actúe de manera incoherente. Entonces lo que hace es básicamente de alguna forma mechear los datos que voy a querer meter a mi base de datos de conocimiento de alguna forma para ver que no se cree inconsistencia con lo que yo ya tengo guardado acá adentro.
Si no se cree inconsistencia, recién se permite que se guarde en la base de datos de conocimiento. Y todo esto que vemos acá es la parte que hace que él, de alguna forma, incorpore conocimiento o aprenda. Después tenemos esta parte, ¿sí? Que también va a interactuar con el usuario, pero esta es la parte que es de uso, digamos, ¿sí? En el uso, el sistema experto lo que hace es tomar lo que tiene como conocimiento y a través del motor de inferencia, cruzarlo con la información que le da el usuario. Esto, ¿sí? Que es la información actual sobre un problema que tiene que analizar el sistema experto, cruzado con el conocimiento que él tiene, se va guardando momento a momento en la memoria de trabajo. Esto es como el estado actual del sistema que va adquiriendo los datos como para poder razonar. Este motor de inferencia es el encargado de razonar, el de cruzar la información de una causística, o sea, de un caso particular, con los conocimientos que tiene en su base de datos. Y en base a eso va guardando, ¿sí? la información parcializada en la memoria de trabajo. Este motor de inferencia va a trabajar cruzando los datos que le dé el usuario con los datos, con el conocimiento que tiene en su base de conocimiento, hasta que llegue a un resultado, a una respuesta. Cuando llega a una respuesta, lo que va a hacer es dar esa respuesta al usuario. Para eso él tiene esta parte del subsistema de interfaz de usuario, que por un lado tiene que recibir los datos que le da el usuario con respecto al caso de estudio, y a su vez, una vez que llega a una respuesta, darle al usuario esa respuesta. Esa respuesta puede ir a través de ejecutar una serie de acciones, a través de un subsistema de ejecución-acción, o también a través de un subsistema de explicación, que de alguna forma busca traducir ese resultado en un lenguaje entendible para el usuario humano. ¿Se entienden más o menos todas las partes que tenemos acá? ¿Sí? Acá abajo más o menos les explica todo lo que les fui diciendo, ¿sí? ¿Qué es el subsistema de aprendizaje, el subsistema de explicación, ¿sí? El de ejecución de órdenes? Las partes más importantes básicamente son el subsistema de control de coherencia, la base de datos del conocimiento y el motor de inferencia son el núcleo. O sea, acá guarda el conocimiento y acá razona. ¿Con qué razona? Con los datos que me va dando el usuario. Acá guarda lo que él aprendió en forma de conocimiento, y acá va teniendo cada uno de los casos de estudio cuando tiene que analizarlos para llegar a un resultado. Y eso lo cruza acá en la memoria, en el motor de inferencia. Para eso, para ir cruzando los datos que le va dando el usuario con su base de datos de conocimiento, usa la memoria de trabajo. Es como que acá, en este pedacito, tenemos el núcleo. Por este lado tenemos todo el subsistema de adquisición de conocimiento, todo lo que de alguna forma le ayuda a él a aprender, a través del experto humano, de las bases de datos, de la interacción con el usuario, y obviamente del ingeniero de conocimiento que va a ir de alguna forma traduciendo todo eso, a través del subsistema de aprendizaje, poniendo esos datos en la base de datos de conocimiento. Se supone que debe pasar por este control de coherencia para no meter información inconsistente. Y por otro lado tenemos por este lado lo que interactúa cuando se usa el sistema experto, ¿sí? Ahí el usuario va a ir proveyendo a través de su interfaz de usuario los datos de un problema específico, y a través del motor de inferencia se cruza con la base de conocimiento, y una vez que llega a una respuesta, pasa esa respuesta ya sea a través de la ejecución de una acción o a través del subsistema de explicación a la interfaz de usuario, que le explica al usuario cuál es la respuesta. Este es un modelo base, ¿sí? De las partes que debe tener un sistema experto. Bueno, volviendo entonces a la forma de trabajo acuérdense que la inteligencia artificial usa diferentes técnicas. Dentro de esas técnicas tenemos técnicas más orientadas al pensamiento lógico, otras más al pensamiento lógico más racional, otras más orientadas a la representación matemática, y otras más a la simbólica, ¿sí? Cuando hablamos del enfoque lógico y racional, estamos hablando de los sistemas expertos basados en reglas, que es lo que vamos a ver en la otra clase, después del parcial. Después tenemos un enfoque más lógico-matemático, en donde tenemos todo lo que es búsqueda y todo lo que es sistemas expertos probabilísticos, y después tenemos más el formato de representación, más simbólico, que son las redes neuronales que vamos a ver al final, ¿sí? Basándonos entonces dentro de lo que es modelo probabilístico y ampliando lo que vimos de probabilidades la clase pasada, vamos a avanzar un poquitito en los diferentes tipos de sistemas probabilísticos que pueden haber, ¿sí? Los sistemas expertos probabilísticos, ¿sí? Básicamente lo que hacen es relaciones entre las variables que se describen mediante, ya sea su forma de probabilidad conjunta, ¿sí? Que es lo que vimos básicamente la semana pasada, las diferentes formas de probabilidad que pueden representar un problema,
Y por ello, esa función que va a representar al problema a través de su función de probabilidad conjunta va a formar parte de lo que se llama el conocimiento. Para facilitar un poquito lo que estamos queriendo tratar de decir, vamos a ver un ejemplo, como estuvimos viendo hasta ahora, de síntomas y enfermedades, ¿sí? En el caso de diagnóstico médico, supónganse entonces que disponemos de una base de datos con información de una X cantidad de pacientes, y que un paciente puede tener una y solo una de M enfermedades, desde E1 hasta E posibles. Por ejemplo, 5 enfermedades. Supónganse también que un paciente puede tener ninguno, uno o N síntomas, ¿sí? Graficados como S1 hasta S_N. ¿Sí? Por ejemplo, hasta 3 síntomas. Por simplicidad, supónganse que la variable aleatoria enfermedad toma como valores de enfermedad 1, enfermedad sub2 y enfermedad sub_N. Si nosotros pensamos en las combinaciones de las enfermedades y los síntomas para cada paciente, puede clasificarse en uno y solamente en una región, ¿sí? Vemos gráficamente, tipo como los diagramas que veíamos antes de Gantt, ¿sí? Tenemos nuestras enfermedades clasificadas, ¿sí? En espacios excluyentes, ¿sí? O tiene una o tiene otra. Entonces tiene gripe, tuberculosis, neumonía, el adenoma, la artritis. Y después tenemos los gráficos de los síntomas, ¿sí? Pérdida de peso, dolor y vómito. Nosotros cruzamos, ¿sí? El gráfico de las enfermedades con los síntomas y decimos, bueno, nuestro paciente va a estar en alguno de estos espacios, ¿sí? Entonces, si queremos decir, a ver, que tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene la enfermedad E4, ¿sí? Que es adenoma, y padece los 3 síntomas, tendría que estar en este espacio que está acá, ¿sí? En este espacio que está acá, en este pedacito que está acá. ¿Por qué? Porque tiene los 3 síntomas, es la subfunción de los tres síntomas, junto con el espacio que delimita la pertenencia a una de las enfermedades, ¿sí? Entonces tendría que estar dentro de este espacio. En otras palabras, los posibles valores de la enfermedad, que van de 1 a E_M, y los valores de las variables S_J, nos pueden indicar de alguna forma si tiene o no tiene el síntoma. Tenemos las probabilidades asociadas a la enfermedad, que pueden estar estimadas como la cardinalidad de los pacientes que tienen esa enfermedad dividido la cantidad total de pacientes. Entonces, que la enfermedad esté presente como E_1 va a ser la cardinalidad de pacientes que presenten la enfermedad E_1 sobre la cantidad total de pacientes, ¿sí? Y que no tenga esa enfermedad es la cardinalidad de todos aquellos pacientes que no presentan la enfermedad dividido la cantidad total de pacientes. De esa forma sacamos los cálculos de probabilidad. Entonces, dado que un paciente presenta un subconjunto de K síntomas, ¿cuál es la enfermedad que tiene el paciente con mayor probabilidad? Ya sabiendo que tiene K síntomas posibles, ¿cuál es la probabilidad de que presente alguna enfermedad? Entonces el problema va a consistir en calcular las probabilidades de que el paciente tenga la enfermedad E_I, dado el conjunto de los valores de cada uno de los síntomas. En otras palabras, desde I1 hasta M, tenemos que calcular las probabilidades condicionales de que tenga la enfermedad, dado que tiene el síntoma 1, el síntoma 2, hasta el síntoma K_. Pensando en una tabla de representación, ¿sí? Podemos pensar, por ejemplo, en este problema de clasificación de alguna manera genérica, en donde decimos que presente la enfermedad 1 y que presente, dado que tiene el síntoma 1, C2, nos da diferentes valores de probabilidad. Si nosotros después ordenamos, ¿sí? De manera ascendente, o ordenamos, ¿sí? En base a las probabilidades, nosotros podemos llegar a decir, bueno, a ver, si tiene la probabilidad que tenga esta enfermedad, dado que tiene estos síntomas, por ejemplo, para la enfermedad de sub1, va a ser 0,2. Dado que tenga esos síntomas, que tenga la enfermedad de sub2, va a ser 0,1. Entonces, teniendo en cuenta el valor de las probabilidades, podríamos llegar a decir que tenga la enfermedad 5 sería la menos probable, y que tenga la enfermedad 3 sería la más probable de todas, teniendo en cuenta ese valor de probabilidad. Los sistemas expertos pueden contar o calcular las frecuencias absolutas si es que las tienen como datos, y las relativas de cualquier subconjunto de variables a partir de la base de datos. Esta es la base de datos que yo les mostré al principio, ¿sí? Cerré. A ver, ¿dónde está la base de datos? Esta base de datos que está acá, ¿sí? No la base de datos del conocimiento. Los casos en cuanto a cardinalidades van a estar guardados acá. Son los datos que me provee el centro asistencial.
En la base de datos del conocimiento, en un sistema experto probabilístico, se guardan las probabilidades a priori y las verosimilitudes ya calculadas, ¿sí? Entonces, en esa base de datos que les mostré recién, estas frecuencias pueden utilizarse entonces para ahí, en base a esos datos que están en la base de datos, calcular las probabilidades condicionales, aplicando ahí sí la fórmula de la probabilidad condicional, ¿sí? La probabilidad de que tenga la enfermedad dado que tiene los síntomas, dividido las probabilidades de los síntomas. Por ejemplo, dada la base de datos con 10 pacientes de la tabla, se puede calcular las frecuencias asociadas a cualquier combinación de valores de síntomas y enfermedades, sin más que contar los números de caso en la base de datos que de alguna forma nos dé una coincidencia con la evidencia que queremos tener. Por ejemplo, tenemos 10 pacientes. El paciente 1 presenta la enfermedad E sub 5. Y acá me dice que los síntomas que presenta son los 3 síntomas. O sea, tiene un 1 en S1, un 1 en S2 y un 1 en S3. Y de esa forma para cada uno de los casos. El paciente 2 presenta la enfermedad 2 y presenta los síntomas 1 y 3. Y ahí tenemos cada uno de los 10 casos, ¿sí? En este caso, si queremos decir la cardinalidad de que no tenga la enfermedad 1, dado que tiene los síntomas 1 y 2, ¿sí? Entonces, a ver, que tenga síntoma 1 y 2 es el paciente 2, el paciente... Bueno, en realidad tenemos el paciente... No nos dice nada sobre E3, ¿sí? Sobre E3, nos está negando E3, ¿sí? Pero a ver, que no tenga la enfermedad 1 y tenga síntoma 1 y 2, a ver, tenemos paciente 1, paciente 3, paciente 6 y paciente 9, ¿sí? Ahora, si yo elimino los que tienen la enfermedad 1, el 9 tiene la 1 y el 6 tiene la 1, o sea que me quedan solamente el paciente 1 que tiene la 5, ¿sí? Y el paciente 3 que tiene la E3. Entonces la cardinalidad para aquellos pacientes que no tienen la enfermedad E1 y sí presentan los síntomas E1 y E2 es de 2, puesto que hay dos pacientes, los pacientes 1 y 3, que no presentan la enfermedad E1, pero sí tienen los síntomas S1 y S2. Esto estaría en esa base de datos que les digo que está acá, ¿sí? La base de datos inicial del centro asistencial. Entonces, a partir de esos datos pueden calcularse usando las probabilidades condicionales asociadas a una enfermedad dada y a un conjunto de síntomas, ¿sí? Entonces yo tendría la cardinalidad de que no tenga la enfermedad dado que tiene el síntoma 1 y 2, dividido, ¿qué cosa? Todos los casos que tengan el síntoma 1 y 2, ¿sí? Entonces hay dos casos que tienen síntoma 1 y 2, pero que no tienen la enfermedad 1, pero en total hay 5 casos que sí tienen el síntoma 1 y 2, ¿sí? Sería 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? O sea, es el paciente 1, el paciente 3, el paciente 6, el paciente 7 y el paciente 9, ¿sí? Son todos los pacientes que tienen los dos síntomas, ¿sí? Entonces, 2/5 me da una probabilidad de 0,4. Por otro lado, puedo sacar la probabilidad de que tenga la enfermedad, dado que sí tiene los síntomas. Entonces ahí yo busco la cardinalidad de los que tienen la enfermedad, dado que tienen los dos síntomas, que es de 3, dividido la cardinalidad de que tienen los dos síntomas. Obviamente el denominador acá va a ser el mismo, ¿sí? Es de 5 en los dos casos, pues son todos los que presentan los dos síntomas. Y en el caso entonces acá que estoy contemplando que sí tienen la enfermedad, son los casos de 3 pacientes. Entonces 3/5 me da 0,6. Ese es el cálculo que va a hacer. Entonces los sistemas expertos pueden aprender a partir de esa experiencia. Como les dije, que aprenda es lo que le da la vida al sistema experto, es lo que le da la lógica a su uso. Tan pronto como un nuevo paciente es examinado y diagnosticado en ese mismo centro asistencial, tranquilamente podrían hacerse los cálculos y añadir esa información a la base de datos, y de esa forma ir cambiando la frecuencia a medida que va sucediendo cada uno de los nuevos casos. Lo importante es que sea examinado y diagnosticado correctamente. Por ejemplo, en el caso en que aparezca un paciente que presenta los síntomas, S1, S2 y S3 no, se sabe que tiene la enfermedad 1, entonces de esa forma puedo actualizar la base de datos con esta nueva información. ¿Sí? Acuérdense que todos los datos de probabilidades a priori, cuando no tengo en cuenta los síntomas, en este caso, ¿sí?
no tengo en cuenta las relaciones entre las variables, son las probabilidades a priori. Cuando yo ya empiezo a tener en cuenta las relaciones entre las variables, son las probabilidades, las verosimilitudes, ¿sí? Probabilidades condicionales o a posteriori, son las que va a calcular el sistema experto. Los sistemas expertos pueden tomar o ayudar a los expertos humanos a tomar decisiones tales como: ¿se tiene suficiente información como para poder decir que podemos diagnosticar al paciente? ¿O necesitamos hacer nuevas pruebas clínicas que nos den mayor nivel de certeza, que aumenten esos valores de probabilidad? Y si la respuesta es positiva, ¿qué pruebas son las que me darían más nivel de certidumbre? Si tengo que verificar si tiene el síntoma 1 y 2, si no son síntomas tan evidentes como que perdió peso o que está vomitando. Si el síntoma 1 y 2 tiene el azúcar alto, tiene, no sé, tal componente en la sangre, entonces por ahí tener el grado de certeza con respecto a determinados síntomas me pueden indicar qué pruebas me van a dar mayor nivel de certidumbre con respecto al diagnóstico, ¿sí? Entonces, la base de datos de conocimiento de mi sistema, ¿cómo va a estar formada? ¿Qué voy a tener? Hasta ahora ustedes estaban acostumbrados que una base de datos tenga al empleado Pedro, a la escala salarial de, no sé, de un maestro mayor de obra, dependiendo qué representa, porque tenga esos casos específicos, ¿no? Que tenga esos datos que representan algún tipo de evidencia del mundo real. Bueno, en este caso nuestra base de datos va a ser nuestras bases de datos en un sistema inteligente, van a depender de la técnica que utilice para trabajar con ese sistema inteligente, y van a ser diferentes a lo que ustedes están acostumbrados, ¿sí? En este caso, la base de conocimiento va a estar basada en probabilidades. Entonces lo que voy a tener es un conjunto de variables que van a representar esas probabilidades, ¿sí? Una función de probabilidad conjunta va a estar definida en base a ese conjunto de variables que formen a cada uno de los problemas. El modelo más general se basa en especificar directamente la función de probabilidad conjunta, asignando un valor numérico o parámetro a cada una de las posibles combinaciones de valores que puede llegar a tener las variables. Si pensamos en esto, en todas las posibles combinaciones que tengan las variables, nos va a dar un número muy grande de parámetros que tendríamos que guardar. Con n variables binarias, por ejemplo, en el caso de síntomas, si decíamos un 1 o un 0, si queremos guardar una base de datos de este tipo, ¿sí? De este tipo, las combinaciones que se pueden dar son infinitas y son muy grandes, ¿sí? Entonces, con n variables binarias, la función de probabilidad conjunta tendría 2 a la n parámetros, que son todas las probabilidades desde x1 hasta xn para todas las posibles realizaciones de las variables. Por ejemplo, con n igual a 50 ya se generará un problema bastante importante para poder guardar mi sistema experto probabilístico, ¿sí? Entonces, en este caso surgen dos propuestas para estos modelos probabilísticos. En situaciones prácticas y reales, muchos subconjuntos de variables pueden ser determinadas como variables de tipo independientes o condicionalmente independientes, con lo que se puede ir simplificando el modelo y las relaciones entre las variables que necesitan ser representadas. De esta forma lo que tenemos entonces son estructuras más sencillas que se van a guardar como datos en nuestra base de datos. Para eso lo que tenemos son dos propuestas, el modelo de síntomas dependiente y el modelo de síntomas independiente. Cuando hablamos del modelo de síntomas dependiente, lo que se supone es que todos los síntomas son totalmente dependientes, y las enfermedades sí son independientes entre ellas, dado cada uno de los síntomas. De esta forma, cada síntoma se va a relacionar con los demás síntomas y con todas las enfermedades. Entonces, en un modelo de síntomas dependiente tendríamos una forma gráfica de representarlo a cada una de las enfermedades, desde E sub 1 hasta E sub n, y a cada uno de los síntomas, en donde las enfermedades tendrían, ¿sí?, relación con los síntomas, y los síntomas entre sí, ¿sí? Son síntomas dependientes. Se muestra la dependencia entre los síntomas, pero no entre las enfermedades, sí entre las enfermedades y los síntomas, ¿sí? De esta forma se tendrá la función de probabilidad conjunta, ¿sí?, en donde lo que vamos a expresar es que para todas las enfermedades posibles, ¿sí?, vamos a tener cada uno de los conjuntos de síntomas y los cálculos de las probabilidades dado que tenga esos síntomas, ¿sí? Entonces yo voy a tener la probabilidad de que tenga la enfermedad E sub 1, dado que tiene el síntoma E sub 1, sub 2, E sub n, que va a estar dado por la probabilidad de que tenga la enfermedad, dado que tiene el síntoma, dividido la probabilidad que tenga el síntoma.
¿sí? Y así para cada uno de los síntomas y enfermedades que tengamos. Los parámetros para la base de datos de conocimiento, entonces son, como ya les mencioné anteriormente, las probabilidades a priori, o sea, la probabilidad de cada enfermedad, que es un dato que voy a tener que guardar, y las verosimilitudes, que esa es la probabilidad de que tenga los síntomas dado que tiene la enfermedad, ¿sí? Para cada una de las enfermedades. Bueno, ¿cuántos datos voy a tener que guardar? Para m enfermedades y n síntomas, ¿sí? La función de probabilidad marginal va a depender de hasta m-1 parámetros. Y las verosimilitudes se van a necesitar 2 por n menos 1 parámetros para cada valor de enfermedad, o sea, m por 2 a la n menos 1. Entonces, en un modelo de síntomas dependiente, este es el valor que me va a indicar cuántos parámetros voy a necesitar. A ver, esto expresado en valores, porque m por 2 a la n menos 1, yo ya estoy viendo acá que hay una función, ¿sí?, de 2 elevado a la n. Ya la potencia me asusta un poco. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo tengo 2 enfermedades y 3 síntomas, como estábamos viendo hasta ahora? M por 2 a la n menos 1 me va a decir que mi base de datos va a necesitar 15 parámetros, entre probabilidades a priori y verosimilitudes. Ah, bueno, 15 no es tanto. Pero ¿qué pasa ahora si estoy hablando de 100 enfermedades y 200 síntomas? A ver qué pasa acá. M por 2 a la n menos 1, ¿sí? 100 por 2 elevado a la 200 menos 1 me da 10 a la 62 parámetros. Acá ya se complica un poco más, ¿sí? O sea, cuando se empiezan a crecer mucho los síntomas y las enfermedades, sí, ya tenemos una complejidad muy amplia. Por ende, es una buena representación cuando estos valores no son muy altos. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Seguimos en modelo de síntomas dependientes. En este caso, la única enfermedad de interés es el adenocarcinoma gástrico. Seguimos con el mismo ejemplo desde el inicio. Por ello, la variable enfermedad va a tomar dos posibles valores, que tenga o que no tenga la enfermedad. Y hay 3 síntomas de tipo binario, ¿sí? El dolor, el vómito y la pérdida de peso. Es conveniente a veces utilizar los números 1 y 0 para indicar la presencia y ausencia del síntoma respectivamente, que es lo que vamos a hacer en este caso. Para definir el modelo de síntomas dependiente vamos a necesitar conocer la función de probabilidad marginal y las funciones de probabilidad, o sea, esa es la a priori, o sea, la probabilidad de la enfermedad, de que tenga o no tenga la enfermedad en este ejemplo, y las probabilidades condicionales de los síntomas dadas las enfermedades, ¿sí? Las verosimilitudes para cada uno de estos casos. Estas funciones de probabilidad lo extraemos como dato de nuestra base de datos y lo guardamos acá, ¿sí? Este era nuestro gráfico que teníamos antes, ¿sí? Acuérdense que tenga la enfermedad era de 700 y que no tenga la enfermedad era de 300. Eran 1000 pacientes, ¿sí? Entonces yo de por sí tengo una probabilidad a priori de 70% de que tenga la enfermedad y 30% de que no tenga la enfermedad, ¿sí? Y acá tengo todos los casos representados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Si yo digo, no tiene ninguno de los síntomas, ¿sí? No tiene ninguno de los síntomas, que acá les muestra, ¿sí? Sin dolor, sin vómito y sin pérdida de peso, que esté fuera de las 3 gráficas, es este 10 que está acá, ¿sí? Si yo quiero decir dividido, ¿sí? Que tengan la enfermedad, acuérdense que los que están por afuera son todos los que tienen y los que están acá adentro en blanco son todos los que no tienen, ¿sí? Entonces, que tengan la enfermedad sería dividido 700. 10 dividido 700 me da la primera probabilidad, ¿sí? Y así voy calculando para cada uno de los casos, ¿sí? De que no tenga los 2 primeros síntomas, pero sí tenga pérdida de peso y que tenga la enfermedad, ¿sí? En este caso sería este que está acá, que es 95, que sí tiene pérdida de peso, pero no tiene ninguno de los otros síntomas, y sí tiene la enfermedad, ¿sí? Sería 95 dividido 700. Y de esa forma se va armando la tabla para cada una de las cardinalidades. Por ejemplo, la función de probabilidad condicionada de la enfermedad, dado que estén presentes los 3 síntomas, vamos a tener que calcularla, ¿sí? Tenemos entonces la probabilidad a priori, ¿sí? De que, por ejemplo, ¿sí? Si quieren ver acá, podemos ver acá el caso de que tenga la enfermedad y que tenga los síntomas.
Entonces yo digo, es la probabilidad a priori de que tenga la enfermedad, que es 0,7, por la probabilidad de que tenga la enfermedad dado que tiene los síntomas. Si yo miro en la tabla, según el cálculo, que tenga la enfermedad dado que tiene los 3 síntomas, ¿sí? Es 0,314. Entonces 0,7 por 0,314, ¿sí? Me da 0,21. ¿Ah? Como probabilidad condicionada. Que es teniendo en cuenta la probabilidad a priori y las verosimilitudes. Bueno, en el modelo, siguiendo con el análisis, ustedes dicen, bueno, profesora, yo saco entonces la probabilidad de que tenga la enfermedad dado que tiene los 3 síntomas, y de que no tenga la enfermedad dado que tenga los 3 síntomas, ¿sí? Que es la otra situación, dado los 3 síntomas, que no tenga la enfermedad. O sea, 0,3 que no tenga la enfermedad porque tenga los síntomas dado que no tiene la enfermedad, que es esta probabilidad que está acá, y de que sí tenga la enfermedad dado que tiene los 3 síntomas. Ahora el tema está en normalizar estos valores. Para normalizarlos, lo que hacemos es sumarlos, ¿sí? Y dividir por ese valor, para de esta forma normalizar los valores. ¿Qué significa normalizar? Que la suma de ambos me dé 1, me representa el 100%. Entonces yo sumo estos dos valores y los divido, ¿sí? A cada uno de ellos por la suma de ambos valores. Y de esa forma tengo normalizado el resultado. Entonces, si tiene los 3 síntomas, la probabilidad de que el individuo tenga la enfermedad es de un 98%. Si tiene los 3 síntomas, la probabilidad de que no tenga la enfermedad es de un 2%. ¿Sí? Ese es el proceso de normalización, que es dividir por la suma de ambos casos. El principal problema, como vimos, es fácil de representar, fácil de calcular. ¿Sí? Tengo los datos, hago esta tabla, guardo esta tabla en la base de datos y de esa forma puedo ir haciendo los cálculos. El problema principal del modelo de síntomas dependientes es que requiere un número muy alto de parámetros cuando empieza a aumentar de manera interesante la cantidad de enfermedades y de síntomas. Entonces, claramente especificar las frecuencias para todas las combinaciones puede llegar a ser muy difícil y puede hacerse imposible cuando tenemos muchas enfermedades y muchos síntomas, ¿sí? Como habíamos visto, por ejemplo, en el caso de 100 enfermedades y 200 síntomas, lo cual no es algo muy raro en un centro asistencial común o de complejidad media, tendría 10 a la 62 parámetros. ¿Sí? O sea, ahí es donde se puede volver complejo. Y acá les muestra la misma tabla que vimos arriba, pero ya con los valores normalizados, ¿sí? Para cada uno de los casos. Bueno, entonces ahí surge la segunda opción que les comentaba hoy, que es el modelo de síntomas independientes, que empieza a simplificar un poco la realidad. Y dice, a ver, ¿qué pasa ahora si empezamos a pensar que los síntomas pueden ser independientes entre sí? Empezamos a eliminar algunas relaciones entre las variables. Entonces, debido a la imposibilidad que se presenta de trabajar con un modelo que por ahí puede ser muy complejo como el anterior, tratamos de simplificarlo. Esa simplificación va a suponer de alguna manera que los síntomas son todos independientes entre sí. Entonces, de esa forma surge este modelo, que como verán se mantienen todas las enfermedades relacionadas con cada uno de los síntomas, pero lo que eliminamos es las relaciones entre los síntomas. ¿Sí? El anterior era síntoma dependiente, este es de síntoma independiente. Con estas restricciones que estamos agrandando, o sea, que estamos poniendo, que de alguna forma simplifica el modelo, agregamos simplificación, pero quitamos complejidad, y bueno, obviamente que acá vamos a tener menos variables. Al tener que considerar que para una enfermedad los síntomas son condicionalmente independientes entre sí, directamente tendríamos la productoria desde J igual a 1 hasta n de las probabilidades de los síntomas dada cada enfermedad. Con lo cual, la función de probabilidad conjunta para cada una de las enfermedades sería básicamente la probabilidad de la enfermedad por la productoria desde J igual a 1 hasta n por cada uno de los síntomas, de que la probabilidad de que tenga el síntoma dado que tiene la enfermedad. La ecuación muestra cómo la hipótesis de independencia nos va a modificar nuestra fórmula de probabilidad, ¿sí? Todas las enfermedades cuando se conocen nuevos síntomas, por ello la probabilidad inicial de cada una de las enfermedades va a estar dada por la probabilidad de E sub I, como vimos hasta ahora, pero tras conocer cada uno de los síntomas, directamente lo que hacemos es hacer un resultado proporcional, ¿sí? De ese síntoma dado que tiene la enfermedad. Esa sería la simplificación del modelo.
Nótese también que para la probabilidad desde S sub 1 hasta S sub n para cada uno de los síntomas, ¿sí? En el denominador, básicamente lo que viene a hacer esto es lo mismo que hicimos arriba cuando estábamos haciendo la normalización, ¿sí? En este caso, a ver, ya que simplificamos el modelo, ¿en qué nos ayuda? ¿Cómo queda? De por sí ya vimos en la gráfica cómo eliminamos relaciones entre las variables, ¿sí? Pero ¿cómo nos afecta esto? Seguimos guardando probabilidades marginales, a priori, que son la probabilidad de todas las enfermedades, y seguimos guardando probabilidades condicionales, ¿sí? Que son las probabilidades de los síntomas dada cada una de las enfermedades. Esos datos se siguen guardando en nuestra base de datos de conocimiento, ¿sí? Pero la cantidad de variables disminuye drásticamente. El número de parámetros para m enfermedades y n síntomas, ¿sí? Va a ser m por n más 1 menos 1. Por ejemplo, en el caso de 2 enfermedades con 3 síntomas, ¿sí? M por n más 1 menos 1 me da un total de 7 variables. Y en el caso de 100 enfermedades y 200 síntomas, ¿qué pasa? M por n más 1 menos 1 me da 20.099 variables, que es mucho menos que 10 elevado a la 60 y... Ustedes que son más jóvenes y tienen más memoria que yo. 62. 62, acá está. A la 62, ¿sí? O sea, es un número bastante menor. Se simplificó bastante el modelito, ¿sí? Son menos cantidad de variables. Estamos sacrificando las relaciones entre los síntomas, que lo que hacemos es suponer que los síntomas son independientes entre sí, que no hay una relación entre los síntomas. Entonces, en esta propuesta del modelo de síntomas independientes, ¿sí? Vamos a ver en el caso entonces que estuvimos estudiando hasta ahora para casos clínicos con historias clínicas, pero de 2 centros médicos, ¿sí? Ambos centros médicos tienen 1000 pacientes, ambos centros médicos tienen los datos de que tengan o no tengan la enfermedad, dado que aparecen los 3 síntomas, dolor, vómito y pérdida de peso, pero vamos a separarlos en el centro médico asistencial 1, ¿sí? Y el centro médico asistencial 2. Esta es una forma de expresar lo mismo que veníamos viendo hasta ahora, ¿sí? Nosotros decimos, por ejemplo, ven que acá tenemos el total de enfermos 1000, ¿sí? Nosotros decimos que presente el síntoma de vómito, presente el síntoma de pérdida de peso y presente el síntoma de dolor, dado que tiene la enfermedad, es de 220. ¿Sí? Ahora, que presente el síntoma 1, digamos, para vómito, 0 para pérdida de peso y 1 para dolor, o sea, presenta vómito y dolor, pero no pérdida de peso, pero sí tiene la enfermedad, son 25 casos. De esta forma vamos guardando la cardinalidad de cada uno de los casos en estos espacios, ¿sí? Representados por si tiene o no tiene la enfermedad, tiene o no cada uno de los síntomas, ¿sí? Como verán, ambos centros asistenciales tienen 1000 pacientes, ¿sí? Ambos centros asistenciales tienen 350 pacientes con vómito y pérdida de peso, ¿ven? Pero, ¿sí? Y con vómito y sin pérdida de peso, 90 y 90. O sea, los valores son similares. Pero si nosotros vemos la distribución acá interna, ven que los valores varían. ¿Sí? Los valores para el Centro Médico Asistencial 1 y para el Centro Médico Asistencial 2 varían drásticamente. No son los mismos. ¿Sí? Son situaciones diferentes. Entonces, para especificar el modelo de síntomas dependientes, ¿qué tengo que hacer? Necesito tener las probabilidades marginales de las enfermedades y las probabilidades condicionales. Eso dijimos que era necesario para el modelo de síntomas independientes. ¿Sí? De cada síntoma dado que tiene la enfermedad. Entonces tengo la probabilidad a priori, ¿sí? De que tenga o no tenga la enfermedad, y después calculo, en base a las cardinalidades, la probabilidad de que tenga la enfermedad o no tenga la enfermedad, dado que, por ejemplo, tiene dolor. ¿Sí? Entonces, que tenga o no tenga la enfermedad, dado que presenta o no presenta el síntoma de dolor. Que tenga o no tenga la enfermedad, dado que presenta o no presenta la pérdida de peso. ¿Sí? Esas son las probabilidades condicionales. ¿Sí? Y que tenga o no tenga la enfermedad, dado que presenta vómito y pérdida de peso. Y de esa forma voy calculando cada uno de los valores, ¿sí? Las probabilidades a priori y las probabilidades condicionales para cada una de los síntomas.
Un aspecto interesante de los dos conjuntos de datos es que aunque son muy diferentes, conducen a idénticas probabilidades, como se muestra en la tabla de la filmina, ¿sí? Entonces, acá tengo para el Centro Médico Asistencial 1, ¿sí? Acá les muestra cómo va sacando los valores y de dónde salen estos valores, ¿sí? Acá tengo 0,3 y 0,7, que son las probabilidades a priori de que tenga o no tenga la enfermedad, ¿sí? Y acá yo digo, por ejemplo, de que no tenga la enfermedad y tenga dolor, ¿sí? Yo tengo que mirar acá en los totales, ¿sí? De que no tenga la enfermedad, que son estos que están acá, y que tenga dolor, ¿sí? Son 270, ¿sí? Ah, dolor cero, que no tenga dolor. Acá el primer caso es que no tenga la enfermedad y que no tenga dolor. Entonces voy acá, no tiene la enfermedad, no tiene dolor. Total son 270. Dividido la cantidad de que no tiene la enfermedad, que son 300. ¿Sí? La cantidad de que tenga la enfermedad y que sí tenga dolor, vengo por acá, que tenga la enfermedad y que sí tenga dolor, son 30. Dividido los 300, que son los que no tienen la enfermedad. Y de esa forma voy sacando cada una de las probabilidades, ¿sí? Para cada uno de los centros asistenciales. En la tabla lo que tengo es la probabilidad condicional de la enfermedad dada a varias combinaciones de los síntomas para los dos centros médicos, ¿sí? Entonces acá yo tengo para el Centro Médico Asistencial 1 y para el Centro Médico Asistencial todos los cálculos, ¿sí? Dado que no tiene los tres síntomas, ¿sí? El modelo de síntomas independiente, y ahí ustedes ven cómo el valor que me da el modelo de síntomas independiente es similar para el Centro Médico Asistencial 1 y para el Centro Médico Asistencial. ¿Por qué? Porque me estoy basando en estos valores que están acá, que ven que los totales de columnas son iguales, ¿sí? Me estoy basando en esos valores. Pero si yo veo la distribución interna de las cardinalidades, ¿sí? Los valores calculados, reales, digamos, no son tan parecidos. Y obviamente son casos diferentes los del modelo asistencial 1 y del centro médico 1 y del centro médico 2, ¿sí? Entonces, la probabilidad condicional para los datos de la tabla, ¿sí? Que vemos, con valores verdaderos, se calculan utilizando las definiciones de probabilidad para cada uno de los modelos de síntoma independiente de cada uno de los centros asistenciales, aplicando la fórmula que les expliqué anteriormente. Si vemos acá cada uno de los casos, ¿sí? ¿Sí? Acá le muestra cómo saca esto del valor real, ¿sí? Que toma la cardinalidad de los que tienen dolores dividido la cantidad que tenga dolor, dado que tiene o no tiene la enfermedad. ¿Sí? Y ahí va sacando el valor real de cada uno de los centros asistenciales en base a los valores internos de la tabla, teniendo en cuenta ¿sí? Que tenga o no tenga la enfermedad. Para sacar este caso que vemos acá, ¿sí? De que presente dolor, vómito y pérdida de peso. Que esto es muy parecido al modelo de síntomas dependiente que vimos anteriormente, ¿sí? Estos valores quedan acá como valores reales. Lo que quiere mostrar es que, a pesar de que nosotros simplificamos el modelo, eliminando la relación entre los síntomas, para poder tener menos cantidad de variables, el modelo de síntomas independientes no siempre es el ideal para todos los casos. ¿Sí? Para cada uno de los centros asistenciales, nosotros vemos acá dos centros asistenciales que en general tienen probabilidades similares, pero en los cálculos particulares las probabilidades no nos dan los mismos, ¿sí? Y acá les muestra cómo calculando las probabilidades, ¿sí? Para cada uno de los centros asistenciales, dado el valor real y dado el modelo de síntomas dependientes, en algunos casos varía y en otros casos condice, ¿sí? Por ejemplo, para el Centro Médico 1 tenemos valores que no se alejan tanto, ¿ven? Pero para el Centro Médico 2, como verán, hay una diferencia, no son tan representativos. Entonces, para el Centro Médico 2, lo que vemos es que el valor real, ¿sí? Se aleja. En este caso vemos, por ejemplo, para el caso 1, vemos 0 contra 0.08, ¿sí? Si vemos acá, tenemos 1 contra 0.98. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, acá, en el caso de que tenemos dolor y vómito y no tenemos pérdida de peso, por ejemplo, tenemos 0 contra 0.82. O sea, en este caso, por ejemplo, es bastante grosa la diferencia, ¿sí? Entonces, tenemos dos conjuntos de datos que a prima facie, o sea, a primera vista,
a priori tienen las mismas probabilidades y también las mismas verosimilitudes. Entonces, haciendo los cálculos del modelo de síntoma independiente nos van a dar valores similares, ¿sí? Y en esos casos es apropiado reducir el modelo. Pero después cuando lo comparamos con el centro asistencial 2, vemos que los valores no se ajustan tanto a la realidad. Entonces podemos concluir que las probabilidades a priori y las verosimilitudes para algún modelo puede resultar suficiente y para otros no es suficiente esa representación del modelo probabilístico. Entonces, el comportamiento de un sistema experto probabilístico se va a basar mucho en el análisis de la situación de cada caso y en la especificación que utilicemos de manera correcta para analizar esa probabilidad conjunta, que va a variar de acuerdo al modelo, si es modelo de síntoma dependiente o independiente. Por tanto, debe ponerse especial cuidado en la selección de cuál de los modelos probabilísticos vamos a utilizar dado cada uno de los casos. Todo esto es con respecto a cómo se arma la base de datos de conocimiento del motor del sistema experto. Ahora, había otra parte del sistema experto que era muy importante, que era el motor de inferencia. ¿Se acuerdan qué hacía el motor de inferencia? ¿No? Creo que razonaba. Es el encargado del razonamiento. ¿Qué implica razonar? Tomamos lo que tenemos en la base de datos de conocimiento junto con los datos de cada uno de los casos, ¿sí? Con las variables, que es el análisis del problema en el momento, ¿sí? Los datos que me da el usuario, ¿sí? Este paciente que vino hoy a la clínica presenta tales y tales síntomas. Bueno, a ver, diagnosticame. ¿Tiene o no tiene la enfermedad? Entonces, el motor de inferencia tiene que buscar, en base a esos datos que le está dando, ¿sí? Lo que tiene en su base de conocimiento y cruzarlo. Ese es el motor de inferencia. Ese proceso de razonamiento implica eso, ¿sí? Estudiar cada caso específico y cruzarlo con la evidencia, ¿sí? Entonces, lo que tenemos básicamente es el conocimiento que va a estar guardado en variables, un conjunto de probabilidades que va a estar en la base de datos de conocimiento, y tenemos, ¿qué cosa? Cada uno de los casos que nos provee el usuario. Eso va a estar en la memoria de trabajo. Voy cruzando cada uno de los datos que me va dando y lo voy guardando en esa memoria de trabajo, ¿sí? Esto se va a detener hasta que el sistema experto llegue a un resultado, o porque él también puede decir, no, necesito más información, y le pregunte cosas al usuario para ver si le puede dar más información y tener un mejor resultado. O también puede detenerse porque ya llegó a una conclusión. Ese es el proceso que hace el motor de inferencia. Y mientras tanto va guardando todos esos datos en la memoria de trabajo. La memoria de trabajo es como la foto de una situación en un momento dado. El motor de inferencia entonces utiliza el conocimiento que tiene en su base de conocimiento y la evidencia, que es lo que le va dando el usuario. Para responder entonces cosas como, antes de ser examinado, ¿cuál es la enfermedad que con más probabilidad puede tener el paciente? Para eso saco las probabilidades marginales o a priori. Otra pregunta, dado el conjunto de síntomas que presenta el paciente, ¿qué enfermedad tiene el paciente con mayor probabilidad? Para eso tengo que sacar algún cálculo de probabilidad conjunta que va a depender del modelo que use, ¿sí? Y dependiendo de cada enfermedad, puedo tener algún porcentaje que me da, y la evidencia que me da el usuario, puedo tener algún porcentaje en escala de medida. Entonces le puedo decir con mayor probabilidad cuál es la enfermedad que puede llegar a tener. A veces incluso se le puede dar como resultado todas las probabilidades, y el doctor ve si entre la enfermedad 1 y la enfermedad 2, por ejemplo, hay muy poco margen de probabilidad. Por ejemplo, les dice, a ver, no es lo mismo que me diga que tengo un 80% de probabilidad de tener coronavirus y un 20% de probabilidad de tener gripe, a que me diga que tengo un 50% de probabilidad de tener coronavirus y un 50% de probabilidad de tener gripe, ¿sí? Entonces ahí el doctor puede decir, no, hace falta más prueba, porque hay muy poca diferencia entre una enfermedad y otra, ¿sí? Entonces eso es lo que le va a ir dando el sistema experto. Entonces lo que él hace es calcular las probabilidades a priori, las marginales, las probabilidades condicionales, dadas las relaciones entre las variables, ¿sí? Y eso es el trabajo que hace el motor de inferencia con todos estos calculitos que estuvimos viendo, ¿sí? El motor de inferencia en los sistemas expertos consiste en calcular las probabilidades condicionales de diferentes enfermedades, o llamado enfermedades, casos de estudio, ¿sí? Esto puede aplicarse a infinidad de situaciones, los ejemplos acá se aplican a enfermedades, pero son casos de estudio, cuando se conocen nuevos síntomas dados, ¿sí? Ustedes se acuerdan que uno de los ejercicios de la clase pasada era que ustedes piensen en escenarios, y le daba el escenario de que gane o no gane jugando determinados juegos, de que se reciba o no se reciba dado determinadas características del alumno. Bueno, se aplica a diferentes escenarios, ¿sí?
Entonces, el motor de inferencia es responsable de ir actualizando esas probabilidades condicionales en base a la información que va surgiendo. Incluso se le puede preguntar al usuario, ¿querés que esto se incorpore a la base de datos de conocimiento como un nuevo caso? Y en base a eso recalcular todo. Obviamente que el proceso de recalcular todas las probabilidades va a llevar un tiempo. Cuanto más grande tu base de datos, más tiempo va a llevar. Y implica un riesgo. Entonces, no es que voy a estar agregando los casos a lo loco, así, cada caso que llega, agrego a la base de datos de conocimiento. Es algo que implica una latencia, un cálculo, un tiempo y un riesgo. Por eso se tiene que dar en las condiciones dadas y en los momentos que se creen adecuados, ¿sí? Normalmente se selecciona un número reducido y se muestra al usuario, por ejemplo, a los médicos a los pacientes para observarlos y obtener conclusiones que sean pertinentes. Entonces, cuando él le da un resultado, el médico puede decir si llegaste a un buen resultado o no, no llegaste, y en base a eso ir arreglando su base de datos de conocimiento. Pero, como les digo, no es que todo siempre se incorpora a la base de datos de conocimiento. Dadas determinadas condiciones, se elige qué es lo que se va a incorporar y no a la base de datos de conocimiento. Entonces, el término de la probabilidad de los síntomas consiste en actuar como una constante de normalización por cada una de las decisiones que vaya tomando según las situaciones, ¿sí?, que vaya ofreciendo como resultado el sistema experto. La importancia relativa de cada uno de los datos, ¿sí?, de los datos de los casos, de las enfermedades en este caso. Una decisión basada en un valor de probabilidad de una enfermedad dada un determinado síntoma puede coincidir con las basadas en el máximo de la probabilidad siendo que presenta los síntomas. Por lo tanto, los cocientes suministran información sobre esa importancia relativa que puede llegar a tener cada una de las enfermedades. Entonces, ¿qué hace el motor de inferencia? Calcula las probabilidades a priori, ¿sí?, o marginales, las probabilidades a posteriori o condicionales, las probabilidades marginales para cada uno de los casos cuando se van conociendo nuevos datos, y actualizar todas las probabilidades condicionales para todos los posibles valores de síntomas y decidir cuál tiene la mayor probabilidad condicional. Este hecho de propagar la evidencia, ¿sí?, cuando llega una evidencia y se propaga a través del sistema, ¿sí?, es importante esta tarea que la realiza el sistema experto, que siempre lo que va a hacer es de alguna forma ayudarlo a obtener nuevas conclusiones. Como yo le dije, no es que el usuario me da una evidencia, él cruza con los datos, con el conocimiento y ya tiene un resultado. Ese proceso de razonamiento que implica tomar los datos e ir cruzando con la base de conocimiento es un proceso cíclico, y eso es la propagación de la evidencia. ¿Sí? En un sistema experto probabilístico es el cálculo de todas estas probabilidades. En un sistema experto basado en reglas es la activación de determinadas reglas que hacen que se vaya actualizando la memoria de trabajo y se obtengan nuevos resultados. Entonces este es un proceso cíclico, el de razonamiento, que se va a detener cuando llegue un resultado o se dé cuenta de que no puede concluir porque la evidencia no es suficiente, ¿sí? O puede ser que de repente crea que necesita más información y le pregunte un determinado dato al usuario. Esas son las tres situaciones que se puede dar durante el proceso de razonamiento del sistema experto. Entonces, la propagación de la evidencia va a consistir en calcular, en este caso, cada una de las probabilidades condicionales para cada uno de los valores, en base a la evidencia que me da el usuario. Cuando no se tiene evidencia y se propaga, se obtiene simplemente las probabilidades marginales. Hay uno de los métodos, que es el método de fuerza bruta, que es directamente sacar el cálculo de todas las probabilidades para cada una de las enfermedades, y todas las posibles combinaciones de variables, ¿sí?, que no estén de alguna forma contenidas dentro de lo que es la evidencia en sí misma. Cuando es un alto número de combinaciones, obviamente que este método no es muy eficiente, porque involucra presentarle básicamente todas las opciones, ¿sí? Se supone que con las evidencias yo voy a restringir los cálculos y voy a hacer muchos menos cálculos, ¿sí? Para eso entonces está el método optimizado. En el número de cálculos necesarios para un proceso de propagación lo vamos reduciendo en base a las relaciones que tenemos entre cada una de las variables y la función de probabilidad. Bueno, y acá compara el sistema experto de probabilidad basado en reglas, y esto lo vamos a dejar para después que veamos los sistemas expertos basados en reglas. Y ahí retomamos esta filmina que nos va a presentar la relación entre uno y otro, ¿sí? Como práctica para ustedes les queda definir las mejoras que incluye el hecho de trabajar con un modelo de síntomas relevantes independientes y un modelo de síntomas relevantes dependientes. Ustedes dicen, bueno, profe, perfecto, buscamos en internet. Sí, ustedes tienen internet y también tienen la bibliografía que yo les dejo acá, ¿sí? Acá está la filmina de la clase de hoy, acá ustedes tienen el libro con todo lo que vimos hoy, ¿sí?, y toda la bibliografía, ¿sí? Sistema de expertos y modelo de redes probabilísticas.
acá tienen acceso al material. La idea es que con lo que nosotros vimos, ustedes amplíen en qué mejoras, ya vimos qué mejoras propone el modelo, qué mejoras y qué costos tiene el modelo de síntomas independientes en base al modelo de síntomas dependientes. La idea es que ustedes vean a ver el modelo de síntomas relevantes independientes y el modelo de síntomas relevantes dependientes, qué mejoras incluye, y obviamente, ¿sí?, explicar cuál de ellos utiliza mejor cantidad de parámetros y por qué. Ahora, les quiero mostrar, yo no sé dónde quedó, hay una hojita de Excel, hay un cálculo, no sé si ustedes lo llegaron a ver con Martín. Esto. Acá está el ejemplo. ¿Sí? Yo los invito a que se bajen esta hojita, está en la clase de introducción a las probabilidades y teorema de Bayes, hay una hojita de Excel y hay un ejemplo, ¿sí? Los invito a que se bajen ese material, lo miren. Vamos a leer el caso. Tenemos un caso de estudio que es un sistema en un experimento, ¿sí?, que se realizan probetas de hormigón. Las probetas de hormigón son tubos, tipo tubos de ensayo, en donde se prueban diferentes mezclas de materiales para ver la calidad del hormigón, la densidad, cuánto soporta, ¿sí? En base a eso hay diferentes tipos de hormigones dependiendo de lo que es las estructuras que se quieren armar, ¿sí? Entonces lo que se busca es un experimento en donde se arman diferentes probetas, 16.329 probetas de hormigón, en donde cada una de esas probetas nos han representado 4 tipos de anomalías diferentes. Que se resquebraja, que presenta burbujas de aire, ¿sí? Anomalías propias del hormigón. Entonces tenemos clasificados en M1, M2, M3 y M4 anomalías posibles que puede presentar cada una de las probetas. Y durante ese análisis se han detectado 5 características, ¿sí? La densidad, la viscosidad, ¿sí? Y ahí tenemos cada una de las características de cada una de las probetas, clasificadas en C1, C2, C3, C4 y C5. Que hacen que nos podamos identificar cada una de las muestras de manera bien diferenciada. Y después lo que nos dan son los valores. Las probetas que presentaban la anomalía M3 eran 5.105, o sea, esta anomalía presentaban 5.105 probetas, de las cuales, y ahí nos dice, 4.100 presentaban la característica 5, 4.553 la característica 3. Como verán, ¿sí?, si 4.100 presentaban la característica 5 y 4.553 la característica 3, evidentemente cada una de estas características eran mutuamente excluyentes o no. ¿Podía presentar solo una de las características o podía presentar más de una característica? Si yo ya digo que 4.100 de las 5.105 probetas tenían la característica 5, y 4.553 de las 5.100 tenían la característica 3, y 1.079 de las 5.105 tenían la característica 2, ¿sí? Como ustedes verán, si yo sumo 4.100 más 4.500 más 1.079, ya superé 5.105. Eso significa que estas características pueden darse de manera conjunta, ¿sí? O sea, no son mutuamente excluyentes las características, ¿sí? No son mutuamente excluyentes. Como los síntomas, ¿sí? Como los síntomas. ¿Podría presentar más de un síntoma? Sí. ¿Acá puede presentar más de una característica? Sí. Las probetas, y así me dan los datos para cada una de las probetas. ¿Qué características y qué anomalías presentaban cada una de las probetas? Si ustedes abren la planilla, tengo que dejar de compartir la página para compartirles la planilla. Si ustedes abren la planilla, acá tenemos, ¿sí?, las 16.329 probetas, y acá tenemos las 5 características, 1, 2, 3, 4, 5, y acá tenemos las anomalías que podían presentarse. Y acá tenemos los valores,
Ellos nos dicen los datos de cada una de las anomalías que fueron presentando y cada una de las características. Ven que acá nosotros decíamos que presentó la anomalía M3, eran 5105, de las cuales 4553 tenían la característica 3, 4100 tenían la característica 5, ¿sí? Y así se fue armando esta tablita, o sea, todo esto que está acá en el medio son datos, y este es el dato del total de la muestra. Obviamente que la suma de todo esto no me va a dar esto, ni esto me va a dar esto, porque, como dijimos, podemos presentar más de una característica, ¿sí? Ahora sí, las anomalías eran excluyentes, o tiene la anomalía 1, o tiene la anomalía 2, o tiene la anomalía 3, o tiene la anomalía 4, ¿sí? Entonces yo digo que 1532 presentaron la anomalía 1, 5105 presentaron la anomalía 3, entonces al sumarlas el total sí me da este valor que está acá, porque las anomalías sí son excluyentes, ¿sí? Si quieren ver una analogía, es parecido a lo de las enfermedades y los síntomas, en donde las anomalías de las probetas serían las enfermedades, y las características de las probetas de hormigón serían los síntomas, ¿sí? Por tener una analogía. Las probabilidades a priori que yo puedo sacar, ¿sí? De por sí son ¿qué cosa? El total de cada una de las anomalías dividido el total de la muestra. Estas son mis probabilidades a priori. ¿Ven? Entonces esto que tengo acá son mis probabilidades a priori. Lo mismo que esto que está acá, pero para los síntomas, la probabilidad a priori de que presente cada una de las características la probeta, ¿sí? Entonces, estos cálculos que tengo acá y estos cálculos que tengo acá son mis probabilidades a priori. En este caso lo que hago es dividir el total de cada una de las características, de las anomalías, dividido el total de probetas de hormigón que tengo. Y así para cada uno de los casos, ¿sí? En este caso que decía que tenía la anomalía 3, 5105, hago 5105 dividido 16.329, ¿sí? Y de esa forma obtengo la probabilidad a priori de que presente la anomalía 3, M3. Y lo mismo para las características, ¿sí? Se suma todos los que presentaron esa característica, dividido la cantidad, y de esta forma saco la probabilidad a priori de que presente cada una de las características. Después calculo las verosimilitudes para cada una de las probetas, ¿sí? Entonces, en este caso, yo lo que hago es tomar, ¿sí? El valor, la cardinalidad de los que presentan la característica 1, dado que tiene la enfermedad 1, dividido el total que tiene la enfermedad 1. ¿Sí? Y así para cada una de las características. El total que presenta la característica 1, dado que tiene la anomalía M2, dividido el total que presenta la anomalía M2. Y de esta forma saco las verosimilitudes para cada uno de los casos. ¿Sí? Acá sigo teniendo las probabilidades a priori. Y al final calculo las probabilidades condicionales, ¿sí? En este caso, ¿sí? Este es un modelo de síntomas independientes, ¿sí? En este caso lo que hago es el valor de la probabilidad a priori de que tenga la enfermedad por el valor de la verosimilitud, de que tenga la característica 1 dado que presenta la enfermedad 1, porque tenga la característica 2 dado que tiene la enfermedad 2, y así para cada uno de los casos, ¿sí? Acá les muestra el cálculo de la probabilidad condicional. Una vez que saco el cálculo, tengo el valor que está acá, y lo que hago es normalizar. Acuérdense que tengo que sumar todos estos valores, los sumo acá, esta va a ser mi constante de normalización, y lo que hago acá es tomar cada uno de estos casos dividido la constante de normalización. En este lado tengo ya los valores normalizados. ¿Cómo sé que están normalizados? Porque la suma de todos me da 1. ¿Sí? Y lo que ustedes ven acá, que eso que está cargado acá en la misma planilla, es otra forma de calcular estos mismos resultados, ¿sí? Como ustedes ven acá, tengo el valor normalizado, y estos valores, que están acá, son los totales, ¿sí? Se calcularon dada la otra fórmula, ¿sí? Para no pasar por la constante de normalización, digamos, pero igual sigue siendo normalizado el valor. Y este es un ejemplo del cálculo de modelo de síntomas dependientes. Bueno, gente, ¿se entendió más o menos?
Sí, pero yo entendí bastante bien. Bueno, les dejo la planilla, les dejo los apuntes, lean, repasen, investiguen un poco lo de modelo de síntomas relevantes, dependiente, independiente, qué variante pone, y les comento que la idea sería que la clase que viene 26 tengamos nuestro primer parcial. Ustedes tienen una clase de consulta con Martín antes del parcial. Yo diría que aprovechen esa clase de consulta, con todas las dudas que tengan, cualquier cosa si me quieren preguntar a mí, no hay problema, tenemos el grupo de WhatsApp, tenemos los foros, escríbanme, no hay problema, y entonces el martes de la semana que viene, 26, tendríamos nuestro primer parcialito. ¿Ok? Ok, Sí, pero estamos, profe. Bueno, ahí yo voy a subir el ejemplo de lo que me preguntaste, Tatiana, ¿sí? Al foro. Ah, bueno, sí, sí, por favor, buenísimo. ¿Listo? Nos vemos entonces. Muchas gracias, Profe, profe. Hasta luego. Ah. ¿Sí? el Ah, parcial es teórico práctico. sí, sí, ya que hablaste, Enrique, les comento yo acá en el aula, ahora que me acordé, acá en el aula les puse una encuesta que me gustaría que completen, esta que está acá, ¿sí? Si pueden completar lo antes posible, como para poder empezar a pensar y organizarnos en el caso que sea necesario. Y también yo necesito la estadística porque ustedes vieron que salió la convocatoria como para volver a la presencialidad. No es obligatorio, es gradual, es en base a lo que cada cátedra decida, pero bueno, me interesaría saber si ustedes quisieran tener por lo menos una clase de manera presencial antes de terminar el año. En el caso en que estén de acuerdo, me ponen alguna de estas opciones, si sí les gustaría en posada, si sí les gustaría en apóstol, o si por ahora están bien como están y no quieren clases presenciales, ¿sí? Les voy a agradecer, ahí les pasé por el chat el enlace y está en el aula virtual. Lo que les voy a pedir es que en estos días por favor me respondan esa encuesta, entonces en base a eso vemos cómo nos organizamos con las clases que quedan, ¿sí? Es teórico práctico, sí. Hay preguntas de teoría y hay preguntas de práctica. profe, en caso, si es posada, ¿cómo sería con la facultad exacta, no? En la facultad, siempre en nuestra facultad, siempre en la facultad exacta, ¿sí? Sí. Sí, no, pero se me preguntaba. Sí, sí, es en la facultad exacta, ¿sí? Yo puedo pedir prestado un aula acá en el centro, en Felia Sara, y ellos nos prestan. Yo ya di una clase de redes ahí, Ah, bueno, ¿no? Entonces me responden y en base a eso vemos si organizamos algún encuentro presencial, ¿ok? está. Bueno, Saludos, entonces. saludos, nos vemos. Nos vemos, profe. Chau, chau. Nos vemos.